Zaragoza ha acogido esta tarde la inauguración de Vitalia, el primer centro de día para mayores que utilizará el método Hoffman para mejorar su calidad de vida bajo la premisa del envejecimiento activo. Un sistema revolucionario que, gracias a su éxito, ya se ha extendido a 10 comunidades autónomas, México y Brasil. Bueno, especial porque es la culminación de un proyecto que empezó hace ya 3 años, cuando empecé a interesarme por la labor de Katarina Hoffman, que no es otra que revolucionar el mundo de los mayores dándoles ni más ni menos que lo que necesitan, cuidados y cariño. Un método que creó hace apenas 10 años Katalina Hoffman. Con apenas 24 luchó por una idea, la de conseguir que los mayores disfruten de la vejez lo máximo posible, bajo el lema de que mejorar siempre es posible. Todo el mundo tiene derecho a tener calidad de vida. Todo el mundo tiene derecho a que no sea normal que me duela algo. Ay, a mis años es normal. ¿Qué es normal? Que camine un poco peor no es normal, que tenga una pequeña pérdida de memoria, ¿por qué va a ser normal? Yo quise demostrar con la metodología Hoffman, que no me digan ustedes que me suena fenomenal. Han arropado el inicio de Vitalia en Zaragoza personalidades como el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, la directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Cristina Gavín, el concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, Laureano Garín, y el exfutbolista Andoni Cedrún.